Tal? Buenas tardes a todos. Un gusto que estemos aquí reunidos. Eh, en este momento vamos a llevar a cabo la mesa número 35, que se titula Acercamiento al inconsciente actual. Mi nombre es Isabel Hernández y soy psicoanalista individual y de grupo DAMPAG. Un gusto estar con ustedes. Y ahora se presenta mi compañera Amara. Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente estar compartiendo la mesa en este momento con Isabel Hernández y con los ponentes. Me parece que va a ser una mesa muy interesante. Yo soy alumna de la generación 25 de la maestría en AMPAC y también parte del comité organizador del Congreso. Y bueno, pues voy a estar apoyando en la mesa el día de hoy. Vamos a presentar en primer lugar a Irma Yasmín Velasco. Ella es doctorante en psicoanálisis por la UIC, maestra en filosofía y licenciada en psicología por UNIVA Guadalajara. Es profesora en el área de humanidades, arte y cultura a nivel superior y medio superior desde el 2009. Es especialista en tratamiento para las adicciones por la Universidad de Guadalajara y en creación literaria por SOGEM Guadalajara. Qué interesante. Tiene esta parte como artística. Es escritora y tallerista, así como creadora y directora de la revista literaria Grafógrafos, suplemento literario de la revista Univa. Bienvenida, Irma. Yasmín. Muchas gracias, Isa y Amara, por la bienvenida, y es un gusto compartir la mesa con Tere y Ricardo. Y mi trabajo se titula Observaciones epistemológicas de la interdisciplinariedad en el entendimiento de la mente. Y primeramente quiero comenzar diciendo que el título del Congreso, Inconscientes Postmodernos, me sitúa en la afirmación de la pluralidad de lecturas sobre el inconsciente y por tanto de la positiva fragmentación del psicoanálisis contemporáneo. Es decir, que yo observo que hay un reconocimiento de que la teoría y la práctica psicoanalítica ya no se consideran unívocas y poseen una abertura para transformarse de acuerdo con las exigencias de la cultura. Interpreto también este título como una advertencia doble. En primero, que hay diálogos que abren la puerta al plurivocismo del objeto de estudio de los psicoanalistas, el inconsciente, y dos, que hay una invitación a pensar en conjunto y colocar sobre la mesa, como lo estamos haciendo aquí, ideas que nos permiten revisar y modificar el paradigma psicoanalítico de la mente. En este sentido, mi exposición tiene el propósito de reflexionar desde la filosofía de la mente y la epistemología dos preguntas. La primera, ¿es posible que el trabajo interdisciplinario construya un nuevo modelo para explicar qué es la mente? Entendiendo mente como conciencia y subjetividad y no solo como el conjunto de funciones cerebrales. Y dos, derivado de esto, ¿cuáles serían las dificultades epistémicas de dicha construcción? Algunos filósofos de la mente, como Edelman y Chalmers, coinciden en que el problema de la mente estriba en la incapacidad de explicar cómo engranan los procesos cerebrales que causan la conciencia. Ambos señalan que la ciencia actual no ha podido definir la vía para explicar la subjetividad. Es así que la tendencia de muchos científicos que estudian el tema es la de trabajar interdisciplinariamente con otras ciencias como las cognitivas, la neurobiología, física, matemática, informática, antropología, entre otras más. En este intercambio, construcción de conocimiento, es importante tener presente que cada ciencia y disciplina posee distintos métodos. Por ello, no hay que perder de vista el problema epistemológico. Recuerdo aquí que la epistemología se encarga de reflexionar sobre los criterios, métodos, alcances, límites y fundamentos de la validez de un conocimiento. Y si esto no es bien revisado, puede llevar a aporías o diferentes falacias sobre el objeto de estudio. Mark Solms, en El cerebro y el mundo interior, de 2002, se cuestiona cómo podemos ligar la neurobiología al psicoanálisis en una forma metodológicamente válida.
Y si bien muchos científicos cognitivos han declarado que es necesario reducir el estudio de la conciencia al estudio del cerebro, como Patricia Churchland o Gerald Edelman, Dan Dennett, para otros este problema primeramente es ontológico y después epistemológico. John Searle, por ejemplo, propone generar una ontología de lo subjetivo en primera instancia para después generar una epistemología propia para la mente. El problema ontológico se refiere a que cualquier teoría sobre la conciencia se debe presentar como una visión del mundo o una ontología general, pero que sea clara y coherente, que sea obligatoriamente armónica con la ciencia contemporánea y de preferencia con las neurociencias, evitando imprecisiones y oscuridades inherentes a los dualismos, materialismos o monismos que largo tiempo le han servido a la psicología y al mismo psicoanálisis para explicar el psiquismo. Como se sabe, la visión de la mente para Freud era dualista al considerar dos substancias, un mundo externo, el cuerpo, y un mundo interno, el psíquico, los cuales tramitan con un doble aspecto la energía, en principio con la energía neuronal proveniente del sistema nervioso y después con la energía psíquica que es endógena y es el motor de la regulación de todos los incidentes que sobrevienen al psiquismo. En la interpretación de los sueños, Freud mencionó que lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real y que nos es tan desconocido en su naturaleza interna como lo real del mundo exterior. No obstante, los neurólogos actuales rechazan junto a las hipótesis de una energía psíquica separada de la energía nerviosa. De hecho, la teoría neurológica de las emociones se presenta explícitamente como un pensamiento del afecto, que no se apoya en una energética psíquica, diferente de la energética neuronal. Esto es de Catherine Malabou, un estudio del 2008. Esto es que solo hay una energía nerviosa, solo hay un circuito energético y esa es la dinámica neuronal. Ahora bien, para Freud la mente en sí misma es inconsciente y la conciencia es mera percepción de los procesos reales de la mente. Esto tiene, sí, una amplia aceptación en la neurociencia cognitiva actual, particularmente por la evidencia proveniente de la observación clínica de pacientes con daño cerebral. Nos dice esto Solms en el 2002. Sin embargo, se pueden presentar dificultades semánticas. Freud advertía que no hay que confundir inconsciente con lo no consciente, porque si uno caracteriza simplemente el inconsciente cerebral como el lugar no consciente donde se dan los procesos homeostáticos, ahí es donde se corre el riesgo de caer en esta trampa y limitarse a una definición insuficiente y precrítica del inconsciente. El inconsciente cerebral no es el yo, no es una instancia sino una secuencia, una constelación ilocalizable, dinámica, distribuida y temporal. En el cerebro, el afecto no se destaca de sí mismo, no se aísla de su energía propia, no se delega ni se metaforiza. Contrariamente a esto último, Solms, en consonancia con Freud, arguye que desde el psicoanálisis lo que debería de estarse buscando en estas observaciones de la neurobiología son regiones cerebrales que participan de manera central en las funciones inhibitorias de la mente, ya que para este teórico la pulsión es el sentimiento y es esta pulsión la que literalmente da existencia a la mente. Antes que la pulsión sea sentida, no es una pulsión, es homeostasis simple, la cual puede ser regulada por reflejos autónomos y estereotipos conductuales. Si algo quiero reflexionar al exponer estos aspectos del neuropsicoanálisis y la filosofía de la mente, es que si hay un error común en epistemología es el error semántico, como vemos anteriormente, al tratar de ajustar conceptos que pertenecen a otros modelos de la mente en aras de alcanzar una justificación científica o validar una teoría. Es decir, lo que sigue buscando Solms puede ser una empresa fútil al tratar de empatar el inconsciente de las neurociencias, que realmente se refiere a la memoria implícita o no declarativa, con el inconsciente freudiano. Más recientemente, en 2007, Catherine Malabou propone un nuevo materialismo que niega categóricamente la menor separación entre pensamiento y cerebro, así como entre cerebro e inconsciente. Ella considera que el psicoanálisis debe alejarse de la etiología sexual y de los conceptos clásicos como pulsión, inconsciente, represión, neurosis traumática y neurosis de transferencia para lograr integrar los resultados de las neurociencias en la práctica clínica.
Desde mi perspectiva, podría ser útil revisar de nuevo las teorías de la mente de la filosofía de la modernidad, así como lo ha hecho Damasio al estudiar a Spinoza, y repensar su definición de la relación entre la mente y el cuerpo como procesos paralelos y a la vez correlacionales, que se imitan el uno al otro en cada encrucijada como dos caras de una misma moneda, y que en lo más profundo de estos fenómenos paralelos existe un mecanismo para representar los acontecimientos corporales de la mente. Por mencionar otra filosofía moderna, en la dialéctica trascendental, Kant afirma, y cito, no nos queda más remedio que estudiar nuestra mente, guiados de la experiencia y limitar las cuestiones a un marco que no rebase el contenido que la posible experiencia interna pueda ofrecer. Se cierra la cita. Y así como comprobó Kant la imposibilidad de conocer las cosas en sí mismas, el nómeno, y nos limitó al conocimiento de los fenómenos y su articulación en las tres facultades mentales, sensibilidad, entendimiento y razón, en la crítica de la razón pura, lo mismo puede aplicar para la mente en nuestros días, de la cual tampoco se puede tener un conocimiento en sí como un objeto autónomo y existente por sí mismo, o sea, una sustancia, sino como un conjunto nada más de funciones que le dan unidad a la totalidad de las representaciones. Por lo que una lectura renovada de la filosofía moderna y en particular del idealismo trascendental, a la luz de los hallazgos de la neurobiología, podría esclarecer si los nuevos planteamientos sobre la mente no son sino una arraigada y velada visión metafísica. El progreso de la ciencia surge de nuevos métodos de observación. Es claro que la colaboración entre el psicoanálisis y otras ciencias y disciplinas es muy necesaria para cotejar en conjunto el entendimiento de la mente. Los diversos grupos psicoanalíticos poseen, tal vez más que nunca, el imperativo de renovar o corregir el modelo clásico estableciendo nueva terminología que sea más congruente con la práctica clínica y con los problemas de nuestro tiempo. Por consiguiente, es menester crear propuestas interdisciplinarias, pero de la mano de la epistemología, y así no repetir el error de Freud de aspirar a validarse al psicoanálisis como una ciencia natural, sino tal vez y por el momento como una ciencia humana, más cercana a la hermenéutica posmoderna y casuística. En este sentido, vale la pena recordar que la hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar textos que data de hace 25 siglos y en las últimas décadas se ha ido transformando profundamente. En dicha tradición, sintetizando, se ha transitado por tres grandes sentidos. El primero es la exégesis de textos sagrados o canónicos, con el objetivo de proponer reglas que permitían una interpretación unívoca y correcta. El segundo es la exigencia metodológica sobre la pretensión de verdad y el estatuto de las ciencias del espíritu. Y tres, la comprensión que unifique el paradigma metodológico, lo lingüístico, lo histórico, con la dimensión subjetiva. En este momento, la hermenéutica se entiende no como una teoría cerrada, no solo como un método, sino como una práctica en continua constitución que dialoga con el mundo y busca comprender de manera más integral al ser humano. Y si bien muchas de las hermenéuticas contemporáneas pueden congeniar con el relativismo y el nivel conjetural, hay otras propuestas que persiguen un punto medio, un espacio entre el univocismo y el equivocismo. Para finalizar, apunto que mi propuesta es que el psicoanálisis actual revise e incorpore teorías hermenéuticas como la de Paul Ricoeur, donde la labor interpretativa es una dialéctica entre explicación y comprensión. Es decir, es un dinamismo entre elaboración de conjeturas y procedimientos explicativos basados en la lógica de la incertidumbre y de la probabilidad cualitativa, de tal forma que el significado no se limite a la subjetividad y a la intersubjetividad, sino que pueda distanciarse para poder objetivar el texto. En este caso, pues a la persona. Esto, en resumidas cuentas, es una hermenéutica dinámica que relaciona la conjetura, que es lo subjetivo, y la validación, que es lo objetivo, lo cual puede datar de mayor rigor y validez a la técnica psicoanalítica. Entre tanto, otras ciencias y disciplinas nos pueden aclarar qué es la mente. Gracias. Muchas gracias, Yasmín. Tú nos hablas de la importancia de hacer un trabajo interdisciplinario, que espero
podamos retomar este punto más adelante. Ahora vamos a presentar a María Teresa Torres. Ella es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid en el programa de doctorado Fundamentos y Desarrollos Psicoanalíticos. Es psicoterapeuta psicoanalítica por la AMPPB y otros estudios. Tiene práctica clínica desde 1983 a la fecha. Es docente universitaria y en posgrados en la Sociedad de Psicoanálisis de León, antes SOPAC y CEPESAM. Es miembro de GAEG, Grupo Autogestivo de Estudio de Grupos. Ella nos va a hablar de un trabajo muy interesante que hizo. Bienvenida, Tere. Gracias, Isa. Gracias, Amara. Hola, Ricardo. Hola, Jazz. Bueno, desde que nos conocimos, yo creo que esta mesa va a ser, como ha estado todo el congreso, muy estimulante. Y al igual que Isa, pues lo primero que a mí me brincó fue el título del congreso, ¿no? Inconscientes posmodernos. Entonces, siguiendo un poco la inquietud también del trabajo de Isa, es entonces, ¿qué vamos a entender el inconsciente como objeto de estudio hoy? O sea, ¿qué es lo que los que nos decimos estudiosos del psicoanálisis entendemos por inconsciente, ¿no? Entonces, la primera parte de mi trabajo la voy a dividir, mejor dicho, la voy a resumir en unas diapositivas para, pues, resumir un poco el contexto donde planteo lo que es un poco más denso, para poder abrir al diálogo y al conversatorio con mis compañeros de mesa. Bueno, como les decía, si quieres un poco más rápido, Amara. Bueno, esas presentaciones son de las personas que me han inspirado y en ese sentido, o sea, está Silvia Blechmar, el doctor Gutiérrez Terrazas, Elizabeth Rudinesco, Jean Laplanche, los dos mitos que son, digamos, las metáforas de los fenómenos descubiertos por Freud, como el del narciso y el Edipo, aparentemente muy estudiados, siempre algo que estudiar o que pensar. Y nada más hago la aclaración que, pues, diría Schopenhauer que leer es pedir prestado. No creo decir nada que no haya dicho alguien, quizá lo único que les voy a presentar es una integración de ese pensar de otros y que voy a obviar muchos nombres, pero que todo lo dicho lo puedo referir a alguien más, ¿no? Sí, la siguiente, por favor, Amara. Bueno, paradójicamente, y eso estaba en la presentación desde antes, el doctor Caes nos presentó un trabajo excelente y yo creo que con eso me va a ahorrar las conclusiones de este trabajo y más bien voy a hablar lo que había pensado antes. La temporalidad versus la posmodernidad. Síguele, Mara. Bueno, ese inconsciente descubierto por Freud, ese es el primer punto. Inconsciente sí es un concepto, pero de un descubrimiento freudiano, que no se nos olvide que Freud empezó por las neurociencias, que en el proyecto trae muchas de las puntualizaciones que lo llevaron a interesarse por los fenómenos psicológicos antes de llamarlos propiamente psicoanalíticos, ¿no? Pero que, bueno, trazar la historia nos llevaría a muchas puntualizaciones, pero bueno, cuando logra así su objeto de estudio, el inconsciente, lo primero, una de las características que va a tener ese inconsciente es la atemporalidad, a partir de la desmemoria de sus pacientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de posmodernidad, a mí me chocó en el sentido así como lo usan en España, de chocar el título, porque pues postmodernidad habla de una época posterior a la edad moderna o edad contemporánea de la historia, es decir, introduce un criterio temporal. Entonces, la pregunta es, ¿eso implica un planteamiento? Síguele, Amara, por favor. ¿Implica un planteamiento diferente de cómo se estructura y funciona el aparato psíquico? Es cierto que no hay estructuración psíquica si no es en función de un contexto sociocultural e histórico del individuo. Y nada más como paréntesis digo, también en época de Freud estaban en épocas de guerra, en épocas de pandemia, en épocas de crisis económicas, de desplazamientos, etcétera, ¿no? Dada la especificidad del inconsciente, entonces, lo que descubrió en medio de, se hace necesario un método de estudio para su abordaje. Y ese método es precisamente el psicoanálisis. La que sigue, por favor. Bueno,
Entonces, hay 4 aspectos de la realidad. Síguele, Mara, porfa. De este contexto actual, que nada más por señalar alguno, pues se los voy a decir, ¿no? Una es lo que uno ve en la consulta, que son como los motivos, digamos, más frecuentes. La búsqueda de la satisfacción inmediata, el egoísmo naturalizado, que por cierto, muy alentado por el mundo contemporáneo, ¿no? Tú piensa en ti, quiérete tú, primero eres tú, entonces compite, es el mejor, etcétera. O sea, hay como y además una voracidad sin límites. Allá no sé cómo quítale ese monito si tú puedes, Amar. No, ¿verdad? Ya. Bueno, no importa. Una voracidad sin límites, pues, y que además, pues es parte de lo que hay, esa demanda también se da en la propia situación analítica, ¿no? Quejas sobre la ansiedad, la depresión, las discusiones, la confusión respecto a lo que está bien o está mal. El doctor Caes lo decía muy claro, ¿no? La pérdida de garantes, que te digan garantes como la cultura, la religión, la ley, que son referentes que te ayudan a saber, porque ahora todo se vale, ¿no? Y de hecho es parte de la posmodernidad, ¿no? Como que ya no existe un principio de no robarás, sino depende a quién le robes. Hay a quien sí se vale y a quien no se vale, ¿no? Y bueno, lo que ya sabemos, el bombardeo por la publicidad y la propaganda de la enajenación del propio deseo. Es decir, la que sigue, por favor, Amada. Y la que sigue. Bueno, por otro lado, aparte de todo esto, los conflictos sexuales no han desaparecido, como se supone que era un presagio freudiano, ¿no? Que cuando tuviéramos más honestidad y libertad sexual, se iban a acabar los conflictos neuróticos derivados de la sexualidad, y no ha sido así. Al contrario, ahora cada quien tiene sus propias teorías sexuales. Las teorías sexuales ya no se reducen a los niños, sino que cada quien tiene sus propias teorías, en general sostenidas en la opinología o en una estadística ahí manipulada. Esto de la opinología es un concepto que tomo de Mirta Kuko, y lo de la autoteorización en términos de Jean Laplanche, ¿no? Como que a propósito del todo se vale, cada quien podemos tener una teoría individual sobre el psiquismo, el devenir, la mente, lo que es la clínica, y lo que podría ser, dicho muy optimistamente, una pluralidad de pensamientos o de ideas o problemáticas a considerar. Más bien pareciera ser un torrente de opiniones, donde todos tenemos razón, ¿no? También no han desaparecido, al contrario, hoy somos quizás más conscientes de los problemas derivados de la crianza y las patologías de carencia. Y bueno, todos esos discursos han impactado, claro que impactan en el funcionamiento psíquico, y también pero aquí es donde viene lo importante, nuestra manera de teorizar y fundamentar nuestra práctica clínica. La que sigue, por favor, hasta ahí. Entonces voy a pasar ahora sí a leerle, ¿no? Ese es un poquito el contexto y el antecedente, pero vamos un poquito atrás. ¿Cuál es el origen de ese inconsciente incorpóreo pero existente? Porque esa es otra. O sea, la realidad psíquica, que ya nos explicó muy bien el doctor Caes, pero siempre está atravesada por un inconsciente. Nuestras percepciones, nuestra cotidianidad, nuestra memoria, léase patología de la vida cotidiana, todo está atravesado por el inconsciente, más que como una profundidad, como algo que está a flor de piel. Por eso existe, pero nunca sepultado del todo, y fundado desde los primeros momentos de la vida psíquica misma, que solemos confundir con desarrollo. O sea, el desarrollo tiene más o menos una lógica, un devenir, pero el inconsciente no se desarrolla. O sea, diría José Luis González Chagoyán, que siempre será como una selva virgen y jamás un jardín inglés, ¿no? Entonces, por otro lado, lo que cada vez se vuelve más y más evidente es que precisamente al instaurarse desde los primeros momentos de la vida psíquica, asumimos la importancia que tiene el otro en esos momentos de fundación, que no son únicos ni para siempre, para esto hay que leer a Silvia Bleichmar, pues, pero que sí en la consecución van estructurando un psiquismo. Entonces, y una dinámica psíquica que van construyendo la subjetividad y paulatinamente la intersubjetividad y la intrasubjetividad. Yo lo único que añadiría a lo que expuso el doctor Caes es que ese primer encuentro de la cría humana con el otro ya es un sujeto de inconsciente, el otro ya tiene una identidad psicosexual, ese otro es un adulto. Nosotros nacemos en el famoso desamparo originario, ¿no? En la Starlichkeit. Pero bueno, entonces, además del doctor Caes, gracias a los descubrimientos que ha hecho justo con el estudio de los grupos,
Por supuesto que hay una pluralidad en su formación, una polifonía, como menciona en uno de sus libros, y particularmente en un singular plural, ¿no? Bueno, entonces, no en la misma línea, pero sí en subrayar la importancia del otro. Por supuesto está Laplanche y todos los que le siguen, Sivert-Bleschmann, Bernstein, Horstein, muchos, ¿no? Bueno, sin embargo, como el contexto de hoy en día de pronto y sobre todo en épocas de pandemia parece que como que nos rebasara, se pone mucho énfasis en lo externo y en lo actual. Entonces, eso desdibuja lo que proviene del inconsciente como si el inconsciente fuera mis reacciones manifiestas en eso que no soy yo, pero que me determina y está allí. Entonces, se trata de un inconsciente ajeno a la represión, o sea, porque hace un momento decía, el inconsciente es fundado por represión. Y además es dinámico, es decir, no está cerrado para siempre. Pero bueno, o es que ya la represión no existe, ¿no? Y si asumimos que hay estructuración psíquica, estamos hablando de esa represión originaria, pero bueno. Entonces tenemos que, siguiendo a un cierto Freud, esta aclaración también la hago a partir de Jean Laplanche, porque a Freud es muy fácil hacerle decir cualquier cosa. O sea, si tenemos en cuenta todos los años de su vida que escribió, o sea, uno puede sustentar lo que dice en algún texto freudiano. Pero es el mismo Freud que en un momento habla de teorías sexuales infantiles hasta 1908 y de pronto da un giro a las fantasías primogénitas. Entonces ya resulta ser que casi el inconsciente es heredado. Entonces, a ver, ¿entonces era fundado por represión o lo heredamos? Igual que sucede con lo del Edipo. Si leemos las actas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, cuando se empieza a hablar de Edipo, el Edipo era un fenómeno promovido por los papás. Y después, de pronto, en los textos, 1924, ya resulta ser que era un fenómeno casi innato, ¿no? Y lo que era un modelo, una obra literaria, se convirtió como en el hecho mismo, ¿no? Entonces, claro, eso nos hace brincar desde muchos aspectos porque ahora confundimos el modelo con el principio teórico que además se estaba desarrollando. Pero bueno, eso es todo un tema también. Bueno, entonces, tenemos entonces que, siguiendo un cierto Freud, el inconsciente es fundado por represión y es una realidad que se evidencia a través de sus formaciones derivadas de mecanismos de condensación y desplazamiento, los dos mecanismos propios del funcionamiento del inconsciente. Nada se inscribe en él, esto es también muy importante, si no es por après-coup. Y ese après-coup van a ser los momentos estructurantes del psiquismo y de las patologías, ¿no? Sus contenidos son representaciones que han perdido todo referente, o sea, justo el fenómeno de la represión hace que todo aquello que se va hacia el inconsciente como representación cosa, haya perdido todo su referente, y que cuando viene como retorno de lo reprimido, se enlacen a las representaciones palabras susceptibles de devenir consciente. O sea, esa idea que tienen muchas personas del inconsciente como un almacén, no es el inconsciente, eso es el preconsciente. Ahí está la memoria, las imágenes, las palabras que dan enlace a los derivados del inconsciente. Entonces, el inconsciente es por definición atemporal. Es decir, no sigue tiempos marcados por la percepción, sino de la reescritura deformante y hasta variante, cuando se pone en relación al tiempo cronológico que la memoria y la conciencia exigen. La posibilidad de los contenidos del inconsciente devengan conscientes es posible vía ligazón de la representación palabra preconsciente. Se trata de una representación o recuerdo que el paciente comunica y podemos identificar como su versión de lo que acontece, su autoautorización en términos de Laplanche. Consideramos que llamar posmoderno al inconsciente implica dos cosas. Una, que sus contenidos originarios y externos, si bien proceden del afuera humano, los consideraríamos como si estos se inscribiesen tal cual en el mundo interno y estructuraran a partir del discurso vigente en el contexto sociohistórico la dinámica misma del psiquismo en general y del inconsciente en particular, como si se tratase de un almacén. Por otro lado, elegir un término actual que alude a un criterio temporal conlleva un antes y un después que se desdibujan, pues finalmente es esto que ya decía, ¿no? El posmodernismo no permite referirlo a los modos de estructuración del psiquismo, a la subjetividad y a la intersubjetividad estudiadas por el psicoanálisis actual, particularmente en los desarrollos teóricos sobre grupos. Este es el gran mérito de Caes desde mi punto de vista, bueno, y sus antecesores, ¿no? Christian Rivière, Bion, etc. Para precisar, introducir un concepto temporal anula una de las características del funcionamiento del inconsciente,
así como la ausencia de contradicción, de negación, de pérdida de referentes como efecto de la represión y de la deformación de sus contenidos en el movimiento del retorno de lo reprimido. Por otro lado, son los derivados del inconsciente los que obedecen al proceso secundario que le dan figurabilidad, como cuando relatamos un sueño. Esto es quizá lo que puede aprenderse desde la perspectiva sociohistórica y contextual del sujeto. Que las conductas observables, sobre todo en masa, carezcan de conciencia o pongan en evidencia el fracaso de la represión, ¿no?, el desbordamiento, o que los comportamientos puedan ser calculados y manipulados por logaritmos cibernéticos, conlleva desafíos para la clínica psicoanalítica, pero las respuestas a lo percibido e integrado al funcionamiento psíquica general no omite la acción del inconsciente. Bueno, si nos remitimos al origen mismo del inconsciente, tenemos que el psiquismo no existe de entrada, justo depende de la acogida a la vida por parte del objeto materno, principalmente, pero los otros que participen también. Pero esos sujetos ya están estructurados e inmersos en un contexto y que en todas las cosas arriba mencionadas, una disparidad radical señalada por Jean Laplanche con relación a la cría humana. ¿Sí? Esto ya lo he dicho, entonces la complejidad que resulta de la interacción que existe entre el desarrollo psicológico y la dinámica psíquica interior, así como la incidencia del contexto sociohistórico y circunstancial en el que éste se da, es inaprensible hasta que puede ser observada en el discurso de un paciente o en el contenido asociativo de un grupo, y como también ya lo han señalado en otros trabajos, que nunca es igual, ni siquiera si hubiera sido con otro terapeuta o con otros compañeros de grupo. O sea, es así de simple, ¿no? Es decir, es una realidad psíquica que surge ahí mismo y no sería posible si no fuera precisamente a partir del inconsciente. Pero bueno, la escucha analítica cobra fuerza en su importancia cuando consideramos que si bien es cierto que es ineludible visualizar la expresión y proyección en sesión de las realidades exteriores, porque finalmente cada sujeto las interpreta arriba mencionadas, que no dejan de ser una denuncia al mundo en el que vivimos, no podemos dejar de lado que incide en el sujeto del inconsciente y en su discurso, y menos aún elevar sus relatos, quejas o autoautorizaciones al estatuto de teoría, tal y como hizo Freud en La vía del pene. Hoy lo queremos linchar vivo. Pero Freud, yo creo que le hace tanto caso a sus pacientes, y si nos ubicamos en el contexto sociohistórico, de verdad era una tragedia a principios del siglo pasado haber nacido mujer, porque haber nacido básicamente no nada más sin privilegios, sino de discriminaciones implícitas por puro hecho de ser mujer, ¿no? Pero entonces es muy fácil decir, es que Freud se equivocó. Sí se equivocó en hacer del discurso de un paciente una teoría psicoanalítica. Pero bueno, esto es el tema de una tesis, bueno, de hecho mi tema de tesis doctoral, entonces no lo puedo extender aquí. Pero es decir, una cosa es la interpretación que hace la persona de su devenir y acontecer, y otra es nuestra comprensión. Igual sucede ahora con el maltrato infantil, ¿no? No, pero a mí francamente no me afectó, o sea, qué bien estaba. Entonces hay que decir que qué bien está el maltrato infantil, porque hay gente que dice que le hizo mucho bien, ¿no? Entonces la conceptualización, eso nos toca a nosotros. El paciente puede narrar lo que quiera, conceptualizar nos toca a nosotros, pero nos pone en riesgo de obturar el trabajo analítico y ponderar el bienestar, tal como se entiende en muchas terapias modernas, en detrimento de un análisis liberador de ataduras. Caemos en la promesa de las terapias posmodernas, que surgen precisamente como reacción a la queja y al discurso manifiesto, donde no hay preguntas ni búsquedas, solo una demanda insaciable de aprobación, certezas, reconocimiento, mirada y de un bienestar ficticio. O sea, el doctor Calles lo dijo muy claro en su conferencia inaugural, ¿no? Bueno, y aparte él mismo ha lanzado una propuesta, una tercera tópica, que da cuenta de los fenómenos grupales con relación al sujeto del inconsciente a partir de su trabajo con grupos durante años y fenómenos que ahí ocurren. El inconsciente grupal no elimina ni conceptualmente al inconsciente individual, cuyo modo de funcionamiento es evidenciable también en grupo. En la polifonía de en la serie de fenómenos intersubjetivos, cuyo modo de funcionamiento marca a su vez la manera en que el sujeto encaja en sus relaciones, incide en ellas y es escindido por la dinámica particular de los grupos en los que está. Lo anterior nos lleva a pensar si en el inconsciente grupal, y deja ver que no se reducen las circunstancias a donde ocurre, no se reduce,
sino que se inserta lo externo en el individuo sujetado a su cuerpo y subjetividad, y se metaboliza en algo interno. El tiempo vuelve a la escena como un elemento incómodo, pues no bastaría decir qué y cómo eso ajeno se traduce en un elemento del propio yo, sino cuando lo reprimido y comprensible para el sujeto, lo intraducible, queda así, por su doble determinación, la disparidad entre el adulto y la cría humana, y por tanto de sus subjetividades, y por la pérdida de referente al tiempo o a cualquier otra lógica, precisamente porque se escribió no como un tiempo mítico, sino en los orígenes del sujeto psíquico, sujeto de inconsciente y sujetado por sus dinamismos e inscripciones por APRECU. Nuestro contexto, que ya venía desestructurándose y rompiendo todo referente, desde luego, con esto de la pérdida de los garantes que mencionaba el doctor Caes, todo referente, desde luego, devendrá en contenido de la dinámica psíquica. Pero bueno, la pandemia, los desastres, las guerras y otro tipo de tragedias golpean y abaten a los humanos. Siempre han existido, y su registro o tramitación posible se inscribirá después en la trama intra o intersubjetiva en función del devenir de las personas y las condiciones que hoy por hoy no podemos aprehender con H, y menos de una manera teleológica, solo como inferencia, pues. Nos queda entonces desear conscientemente una transformación de la especie humana hacia algo más ecológico y por ende más sana para todos. Gracias. Muchas gracias, Tere. Tu trabajo me hizo pensar en muchas cosas, entre ellas estos puntos que mencionas acerca de lo que podemos sentir, vivir en lo cotidiano hoy en día, en cuanto a esta búsqueda de reconocimiento, ese ensimismamiento, la búsqueda de la mirada, estas características que ahora son bastante comunes. Pensé también en cómo conceptualizar lo inconsciente, el inconsciente, que es justo el tema de la mesa el día de hoy, y cómo conceptualizarlo desde diferentes perspectivas, por ejemplo, desde las perspectivas de los ponentes que hoy nos acompañan. Pensé también en la importancia del otro, qué peso darle al mundo interno, qué peso darle al mundo externo. Enrique Pichón Rivière nos habla de, sí, la importancia del otro. Él dice que siempre en nuestra mente hay un otro, siempre estamos pensando en un otro y todo lo que hacemos está con relación a un otro. Pero bueno, sí, me hizo pensar en muchas cosas muy interesantes. Otra cuestión que pensé es cómo es lo inconsciente en los grupos, ¿no? Cómo se manifiesta, cómo se da, cómo nos vamos conectando con los otros. Y vamos ahora a presentar a Ricardo Velasco. Él es psicoanalista con funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, APM, miembro de la IPA y de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, FEPAL. Tiene un doctorado en psicoanálisis por la UIC, una maestría en psicoterapia psicoanalítica también por la UIC, un máster en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es especialista universitario en psicología clínica y psicoterapia por la Universidad Pontificia de Comillas, España. Tiene una licenciatura en psicología con excelencia académica por la Ibero. Es coordinador de seminarios en psicoanálisis contemporáneo del posgrado en psicoanálisis, WIC, y es coordinador de la colección Espacio Meltzer, que celebra la reedición de las obras completas de Donald Meltzer en español. Es autor del libro Senderos del Inconsciente, hoja de ruta de un psicoanalista, que salió en el 2015, y del libro El Encuentro Analítico como una experiencia estética, que salió este año, el 2020. Él nos va a explicar un modelo que él propone, que está también muy interesante. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa, Mara, muchas gracias a Tere y a Yasmín por
estar aquí juntos. Es para mí un placer, un honor estar acá. También agradecer a Ampag por la invitación, a Maru Melgoza, a Erika Tagle, a Maxine especialmente. Bien, mi trabajo lo titulé El inconsciente complejo y en realidad es un esbozo, es un trazo de modelo que he estado pensando y que hoy por primera vez lo presento a partir de mi interés, por un lado, en el psicoanálisis contemporáneo y por otro lado, en el pensamiento complejo y la epistemología compleja, y la unión de estos dos pasiones que yo tengo en investigar estos dos temas, bueno, trae como consecuencia este primer esbozo de un modelo basado también mucho en las enseñanzas de mi maestro Hugo Blechmar, a quien dedico este trabajo. Y bueno, la siguiente, por favor, Amara. Gracias. Empiezo con una cita de Luis Hornstein, este analista argentino tan importante, tan interesante, donde dice que la complejidad, más que una respuesta, es un desafío. El duelo por las certezas es uno de los más difíciles. Decía Lacan que el problema de los psicoanalistas es que comprenden o creen comprender demasiado. Me gustó mucho iniciar mi trabajo con esta cita de Hornstein, dado que estaré hablando del inconsciente desde un punto de vista complejo, pero partiendo de la idea de no es tanto por dar una respuesta, sino por abrir preguntas, del desafío que implica el pensar complejamente algo, incluido, por supuesto, el inconsciente. La siguiente, por favor. Bueno, si están familiarizados con el pensamiento complejo, a mí particularmente me interesa el pensamiento de Edgar Morin. Tuve la oportunidad de hacer un conversatorio justo en Ampag hace tiempo al respecto de la complejidad con distintos colegas de varias disciplinas. Y bueno, el pensamiento complejo es muy vasto y creo que podemos entender sus principios y aplicarlos al entendimiento de lo inconsciente, sobre todo para pensar la clínica contemporánea, a partir de ciertos principios como puede ser: el pensamiento complejo invita a un pensamiento heterogéneo o plural, es decir, en el caso del inconsciente, partimos de la idea de un inconsciente múltiple o un inconsciente plural, más que un inconsciente unívoco o simplista. También la teoría de la complejidad incluye siempre como una de sus banderas importantes el tema de lo aleatorio, lo incierto, lo caótico y todo lo que sea del orden de lo azaroso y lo que no es esperable en cualquier investigación, no visto ya como un ruido, sino como parte central de cualquier fenómeno que se investiga. Creo que para los psicoanalistas viene muy bien la idea de insertar lo caótico y lo azaroso como un acontecimiento propio de lo inconsciente. De hecho, siempre ha estado pensado así. Por otro lado, tenemos la idea de lo procesal, que tiene que ver con que el pensamiento complejo no solo pretende estudiar el contenido de las cosas, sino los modos operatorios de cómo suceden, es decir, los procesos, en este caso los procesos inconscientes. Otro principio fundamental del pensamiento complejo, que lo podemos ver, por ejemplo, en Winnicott, es el pensamiento paradojal. Es decir, el inconsciente da la bienvenida a la paradoja y rompe la lógica binaria de una cosa u otra y se da coexistencia a situaciones que en realidad son terciarias. Un ejemplo clarísimo de esto es el concepto winnicottiano de espacio transicional como un espacio paradojal que no es ni interno ni externo, sino intermedio. También, siguiendo a Edgar Morin, el principio complejo permite entender la investigación como la investigación de un fenómeno creador y creativo. De esto voy a hablar más adelante cuando hable de los subtipos de inconsciente y cómo parte del psicoanálisis contemporáneo está estudiando, como ya se ha dicho, una tercera tópica que incluya o implique también
el estudio del inconsciente como creador de significado. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una cita precisamente de Hugo Blechmar, que desde 1999, es decir, desde sus primeros artículos sobre su enfoque modular transformacional, ya afirmaba que lo que tenemos no es ya un inconsciente único ni homogéneo, sino múltiples formas de existir de lo inconsciente. Aquí yo subrayaría múltiples formas y también existir, dado que vamos a estar hablando de lo inconsciente como algo vivo y algo en continuo desarrollo, tal como lo pensaba también Bion. Siguiente, por favor. Bueno, empiezo necesariamente por el inconsciente reprimido. O sea, a partir de ahorita voy a enfocarme en categorías de procesamientos inconscientes y tengo que empezar por el más conocido por todos, que es el inconsciente reprimido. Entiéndase el propio del modelo freudiano. Evidentemente estoy hablando del inconsciente secundariamente reprimido, es decir, de la represión secundaria, porque ya explicó muy bien Tere que hay una represión primaria y hay una represión secundaria. Entonces, el inconsciente reprimido, secundariamente reprimido, es aquel que fue consciente, pero por razones de censura, por razones de prohibición, por razones de displacer o de placer, fue secundariamente inconsciente. Esto es propio de la clínica neurótica. La clínica neurótica es de todos conocida y sabemos que el modelo se basa en una represión secundaria, un retorno de lo reprimido vía la pulsión, una formación de compromiso que llamamos síntoma, que es la negociación entre el yo y las distintas instancias, y un principio de placer y displacer. Simplemente esta diapositiva recuerda en términos muy simples y muy sintéticos de qué trata la primer gran clasificación de lo inconsciente. Siguiente. Un par de citas del mismo Freud de 1915, porque luego se piensa que el psicoanálisis contemporáneo no tiene nada que ver con Freud o ha roto con Freud, y yo creo que ese es un gran mito y un gran equívoco. Yo creo que más bien se trata de una continuación, de desarrollar quizá algunos conceptos que quedaron simplemente ahí en forma de embrión y que ahora se pueden seguir desarrollando, más no una ruptura. Ya en 1915 Freud decía que el inconsciente es más bien algo vivo y susceptible de desarrollo. Esta cita me parece central y me recuerda mucho al inconsciente bioniano, que es un inconsciente en infinita transformación. Al decir vivo y en desarrollo, me parece una cita muy clara de Freud. También en el mismo texto de lo inconsciente del 15, Freud va a decir algo así como: lo reprimido no recubre todo lo inconsciente, sino que lo inconsciente abarca un radio mucho más vasto. Creo yo que la pregunta y un intento, un esbozo de respuesta del psicoanálisis contemporáneo es justo este otro inconsciente más vasto, que no es el inconsciente reprimido. Es decir, que de alguna forma se ha ocupado el psicoanálisis contemporáneo de investigar esto que Freud dejó simplemente enunciado de forma clara en esta segunda cita. Por favor, el siguiente. Bueno, voy a presentar un par de cuadros. Este es el primero y en esto me voy a detener un poquito más porque realmente aquí está como la esencia de lo que quiero comunicar hoy. En este primer cuadro tenemos dos columnas. Por un lado, el inconsciente reprimido y el lado izquierdo, el lado derecho, el inconsciente no reprimido, que va a tener varios subtipos que más adelante hablaré al menos de 3. Pero grosso modo podemos hacer esta división, que por cierto también ahora que se citaba Laplanche también hizo esta división, nada más que él al inconsciente no reprimido le llamó inconsciente enclivado. Bien, voy al lado del inconsciente reprimido, si me pueden seguir entonces. Del lado del inconsciente reprimido
tenemos un modelo ético paterno, y del lado del inconsciente no reprimido tendríamos un modelo estético materno. Me explico brevemente. Le llamo paterno, y no es mi idea nada más, es la idea de autores como Green o como Bolas. Nosotros sabemos que del lado del inconsciente reprimido o neurótico, para llegar a formar un síntoma o cualquier formación secundaria propia de la parte neurótica de la personalidad, se necesita haber pasado por la castración, por el nombre del padre, acceder a lo simbólico, y en ese sentido se habla de un modelo paterno o un modelo ético. Esto también tiene que ver con el tema de la represión como censura o como prohibición. El caso de lo materno o el inconsciente no reprimido parece que evoca más situaciones del orden de la estética y situaciones del orden de lo sensorial o situaciones del orden de lo preverbal. Esto me recuerda una cita de Winnicott que dice que el padre da lo ético y la madre da lo estético. El siguiente punto comparativo es que del lado del inconsciente reprimido, y va ligado al anterior, ya tenemos un lenguaje y ya podemos hablar, como decía muy bien Lacan, de un inconsciente estructurado como un lenguaje, puesto que ya estamos en el orden simbólico. En el inconsciente o los inconscientes no reprimidos aún no tenemos la idea del lenguaje, sino que más bien conceptos como la lengua de Lacan o el idioma humano de Bolas, que aluden a cierto tipo de comunicación entre humanos, pero que no pasa por lo verbal. Esto es propio del inconsciente no reprimido. En la misma línea del inconsciente reprimido, tenemos una lógica representacional que se deriva en el modelo del sueño, como bien nos explica Green, y en el inconsciente no reprimido tenemos lo no representado, o por lo menos no representado aún, y este es el modelo del acto. Esto es una cita de André Green. De hecho, él dice que la diferencia entre el ello de la segunda tópica y el inconsciente de la primera tópica es que el ello no tiene representación, sino que es pura moción pulsional. Yo creo que ese es una muy buen apunte de André Green para entender la clínica que él va a llamar no neurótica. Vuelvo al cuadro. De la parte del inconsciente reprimido tenemos una escisión horizontal. Por escisión horizontal entendemos estos topos o topologías que se hacen a partir del esquema del aparato psíquico freudiano en la primera tópica consciente, preconsciente, inconsciente, y en la segunda tópica superyo, yo y ello. Si se fijan, está puesto a nivel horizontal, siendo lo de arriba lo más cercano a la realidad externa y el piso de hasta abajo es lo más cercano al cuerpo. La mente sería un espacio que hay entre el cuerpo y lo social, y en medio hay pisos o tópicas que se van dibujando en un esquema evidentemente metafórico, pero que se divide en una escisión horizontal. En cambio, el inconsciente no reprimido tendríamos una escisión vertical, es decir, entre inconscientes. Más a rato, en otro cuadro, tal vez esto se explique mejor, y esto es lo que los autores contemporáneos llaman una tercera tópica, que complementa la primera y la segunda tópica, no pretende sustituirla, sino ampliarla. La escisión vertical tiene que ver con dividir subcategorías de inconsciente sin pasar al piso de arriba, que es el del preconsciente consciente. Por cierto, esta escisión vertical, Laplanche otra vez le llamaba el clivaje, pero no pensando como una escisión al nivel kleiniano, sino como él dice, una separación estructurante. Laplanche dice que la escisión de la que hablaba Freud en uno de sus últimos escritos, que es sobre la escisión del yo,
no es la escisión que luego los kleinianos van a hablar, que es un concepto que ellos trabajaron mucho. Y él dice que hay que diferenciar splitting de Spaltung. Splitting es la escisión propia de los kleinianos, bueno o malo, por ejemplo, y en cambio el Spaltung, que es la idea freudiana original en alemán, tiene que ver con una separación estructurante. La escisión vertical de la tercera tópica, por lo tanto, es una escisión estructurante. No estamos hablando de una escisión como, por ejemplo, del paciente Border. Y al final del cuadro, en el inconsciente reprimido, la idea básica freudiana, entonces, es que el trabajo será hacer consciente lo inconsciente o que donde era ello, el yo devendrá. Esto es conocido de nosotros, son como nuestros principios básicos por donde se nos forma para entender la clínica neurótica. En el caso del inconsciente no reprimido, y es aquí donde aparecen ya las modificaciones de la técnica que implica hablar otros tipos de inconsciente, Hugo Blechman ya no va a hablar de hacer consciente lo inconsciente, sino de ampliar el inconsciente, diversificar el inconsciente en otros tipos de inconsciente. O, como dice César Botella, otro autor contemporáneo que poco leído, pero muy importante, y lo dice jugando con la idea freudiana, y dice, donde hay ello de la segunda tópica, inconsciente de la primera tópica devendrá. Esta cita es preciosa, es para trabajarla, para pensarla. Fundamentalmente, César Botella está diciendo que el ello de la segunda tópica, que ya vimos que no tiene representación, antes de pasar a ser consciente, necesita devenir en una segunda modalidad inconsciente, que es la modalidad inconsciente con representación, que es la que hablaba Freud en la primera tópica. Entonces, vaya que no solo es hablar de categorías de inconsciencia, sino qué aplicaciones técnicas puede tener esto, que me parece es lo más importante. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una cita de Christopher Bolas, que para mí es el pensador contemporáneo más genial, más interesante y más, digamos, más innovador que hay, por lo menos en mi entender y hasta donde yo he podido investigar el psicoanálisis contemporáneo. Bolas ya en el 92 tiene esta cita que dice, a fin de completar la teoría de la represión, necesitamos una teoría de la recepción. De ahí que he propuesto un inconsciente receptivo. Daría para mucho hablar de este inconsciente receptivo. Aquí solo voy a hablar algunas poquitas cosas, pero fundamentalmente la idea de Bolas otra vez es completar o complementar una metapsicología del inconsciente en base a una clínica contemporánea y una clínica de la receptividad en contraposición a una clínica de la represión. Esto ya lo dijo en el 92, pero ya lo venía esbozando en los años 80 cuando estaba hablando de lo sabido no pensado. Siguiente, por favor. El inconsciente receptivo, a diferencia del inconsciente reprimido, nunca ha sido consciente. Es originariamente inconsciente. Por eso Blechman le llamó inconsciente originario. Bolas mismo le había llamado antes sabido no pensado, Stolorow le dice inconsciente prereflexivo y Botella, el autor que ya cité, le llama memoria sin recuerdo. Bueno, la característica del inconsciente receptivo es que no se representa, sino se presenta en forma de experiencia y fundamentalmente de experiencia sensorial. Está compuesto por procesos y no por contenidos. Y si da tiempo más adelante, tiene mucho que ver con lo que Bolas va a llamar los fenómenos transformacionales, que es un concepto propio de su obra. Siguiente. Bueno, otro subtipo de inconsciente que está estudiado por el psicoanálisis contemporáneo, esta es una propuesta de Hugo Blechman, que es el inconsciente desactivado. Este inconsciente, si bien ya es inconsciente, pierde su cualidad o se desactiva sectorialmente, dice Hugo Blechman. Para quien esté interesado en este tipo de
de concepto, recomiendo mucho el libro de Hugo, Avances en Psicoterapia Psicoanalítica. ¿De dónde saca Hugo Blechmar el concepto desactivado? Pues justamente de Freud, en un artículo titulado El sepultamiento del complejo de Edipo. Blechmar trabaja a profundidad la palabra Untergang, que la palabra Untergang significa sepultamiento. Lo que va a decir acá Hugo Blechmar es que una mente violentada, una mente desvitalizada, es una mente que puede llegar a perder su cualidad de inconsciente, su cualidad deseante. Igual más adelante hay posibilidad de explicar esto. Siguiente, por favor. Tenemos también un inconsciente no advenido. Este inconsciente es propio de la clínica del vacío, que es un inconsciente que no ha sido constituido aún, que es inédito, que según Winnicott está en espera de ser vivido. Según Bion, es un inconsciente embrión en busca de nacimiento mental y lo que él llamó poéticamente es una memoria del futuro. Acá tenemos un inconsciente que no ha advenido aún, es una función mental que está en busca de ser desarrollada. Este inconsciente me parece que es de lo más apasionante que hay en la investigación contemporánea del psicoanálisis. Siguiente, por favor. Bueno, con este cuadro termino mi exposición. Tenemos este cuadro donde están el inconsciente reprimido, el inconsciente receptivo, el desactivado y el no advenido. Es decir, estas categorías que estoy planteando con los autores que hacen referencia. Primero que nada, la primera columna para darnos cuenta es que el inconsciente reprimido, por lo tanto, habla de la clínica de la neurosis, el inconsciente receptivo de la clínica no neurótica, el inconsciente desactivado de la clínica del trauma. El inconsciente no activado tiene que ver con la clínica del vacío de Lutemberg, por ejemplo, o la clínica del déficit de Quiligmo, un autor, me parece, sueco o noruego. El inconsciente reprimido, voy de vuelta, tiene que ver con la censura, como se dice, lo censurado. El inconsciente receptivo con lo positivo, es decir, lo que acaeció y se pudo recibir. El inconsciente desactivado con lo violentado, el inconsciente no advenido con lo inédito o lo no aún representado. Cada uno de estos tiene una técnica particular de trabajo. El modelo del inconsciente reprimido es el modelo del arqueólogo, que es el de la interpretación de aquello que está reprimido. El inconsciente receptivo tiene que ver mucho con la técnica de reverie de Bion, es decir, soñar el sueño no soñado del paciente o hacer figurabilidad psíquica. Todo esto tiene que ver con la capacidad de ensoñación del analista. El inconsciente desactivado, dado que se desactivó por la vía traumática, el tipo de técnica que se requiere es lo que Green llamó función objetalizante y proceso terciario, que fundamentalmente es pensar, es vincular, es tejer, como también dice Botella, es el eros tejedor. Y el inconsciente no advenido tiene que ver con funciones del tipo poiesis, partera mental, como decía Bion, es decir, dar a luz funciones mentales no advenidas, y lo que fundamentalmente Lutemberg habla edición en el análisis o narración en el análisis, que tiene que ver con posibilidades de creatividad. El analista creativo del que hablé al inicio. Ya para concluir, por favor, la última, conclusiones. Gracias, Amara. Con esto termino. Solo son últimas reflexiones para ya abrir la discusión. La clínica contemporánea exige un pensamiento complejo. La transmisión del concepto inconsciente debe ser plural, diversa, democrática y actualizada. La inclusión de varios modelos teóricos es un acierto epistemológico y ético, y el uso saludable de las teorías deviene en nuevas funciones mentales para el clínico. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Como vemos, su propuesta es muy interesante y a la vez compleja.
pues tiene Sí. muchas partes que hay que ir entendiendo con mayor detenimiento. Pues entonces vamos a dar paso a las preguntas. Esperemos que haya muchas preguntas del público. Pueden irnos escribiendo qué les interesaría saber y Amara nos va a ayudar leyendo las preguntas. Pues me parece que han despertado interés de la gente que nos está viendo. Pues es interesante poder ver cada uno hace una propuesta distinta. Nos preguntan, ¿qué se tendría que estudiar más allá de la clínica para no hacer pues de cada relato una teoría? No sé si tengo el micrófono, porque eso es algo que yo dije. ¿Tengo micrófono o no? ¿Se me está escuchando Sí, te o no? escuchamos, te escuchamos. Ya. Ok. Bueno, ¿qué se tendría que hacer? Diría el doctor Gutiérrez Terrazas en concordancia con el doctor Laplanche. O sea, por eso decía, lo que nos toca a nosotros es conceptualizar. Y por supuesto que tenemos que pensar la clínica. El psicoanálisis nació en la clínica. Cualquier teoría clínica, o sea psicoanalítica o no, más bien, precisamente la teoría surge de ponernos a pensar de los fenómenos que se dan en la clínica. Es decir, no se nos olvide que Freud era un médico que intentó escuchar, mejor gracias a una paciente que se lo dijo, cállese y déjeme hablar. Gracias a sus pacientes pudo pensar otras cosas y esa es nuestra función. El doctor Tubero Glander decía, si la teoría no se sostiene cuando nosotros la pensamos en la clínica, pues peor para la teoría, pero hay que estarla pensando constantemente. Y yo creo que una cosa es validar la realidad psíquica del paciente, o sea, nosotros sí le tenemos que creer en su versión, ¿sí me explicó? Pero justo toda la clínica psicoanalítica nos enseña a escuchar lo reprimido, lo negado, lo desplazado, lo que está defendido, y esos son nuestros señalamientos y eso es la intervención. O sea, nosotros no hacemos teoría con el paciente, para eso nos tomamos el tiempo de pensar la clínica, para eso nos tomamos el tiempo de estudiar, de escuchar a colegas, de intercambiar lo que ocurre, ¿no? ¿Por qué se llega a, por ejemplo, a la idea de un diagnóstico, el que sea? Pues por este tipo de eventos, de intercambiar. Yo veo que a muchas personas les pasa esto, ¿no? O que muchas personas se quejan de esto otro, o que tales personas están padeciendo, pero eso no es la teoría, eso es el acontecer. Por ejemplo, cuando Freud inicia, pues él piensa que literalmente los relatos son acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, toda la teoría de la seducción, que por cierto nunca abandonó, no hay ningún abandono oficial de la teoría de la seducción, pero lo que mete la duda es la famosa escena hipotética, porque de pronto la persona podía afirmar que era a los 8 años, y luego que a los 4, y luego que siempre no, que a los 6, y que mejor era el tío, no, que era el vecino. Entonces esas cosas no es que las personas mientan, es como se registran. Entonces nosotros, por ejemplo, no podemos negar que el abuso sexual existe, pero de ahí a la teorización o el impacto que genera el paciente, eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? O sea, ¿cómo hacerlo? Pues pensar, conceptualizar, hacer un metaanálisis de nuestras sesiones clínicas. Okay, también hay mucho interés, esta es para Ricardo, como de que pudieras dar algún ejemplo clínico del inconsciente receptivo, del inconsciente desactivado. Sí, claro. Realmente todos estos conceptos se parten de la clínica, como que es de donde deben de partir, ¿no? Lo que pasa es que no todas las ideas en la clínica devienen conceptos, y mucho menos estos conceptos devienen teorías, y mucho menos estas teorías devienen en modelos. Entonces yo creo que hay una evolución de la idea clínica que puede o no terminar en conceptualización o en modelo o en teoría. En cuanto a los ejemplos, bueno, el inconsciente receptivo de Bolas en realidad alude a la creatividad del inconsciente, a la estética del inconsciente. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy simple y
muy, digamos, muy a la mano, por ejemplo, sería el cómo cada quien sueña, pero no pensando el contenido del sueño, sino la estética del sueño. Una forma de entender esto es que cada quien tiene una forma de narrar un sueño, como si fuésemos cineastas oníricos y cada noche cada uno tiene un estilo particular de soñar. Algunos sueñan dramáticamente, algunos sueñan en comedia, algunos sueñan en surrealismo, algunos sueñan en una especie de documental violento. Es decir, yo pienso que lo primero que Bolas trata de darnos o regresarnos es la idea de un inconsciente estético, de un inconsciente con una característica solo propia de ese soñante. Esto también está implícito en la idea de vida onírica de Meltzer. Ahora, otra cosa más, digamos, otro ejemplo del mismo Christopher Bolas del inconsciente receptivo sería un paciente que él tenía que era ludópata, era adicto al juego, y Bolas interpreta que en cada naipe, en cada juego, en cada póker, se juega algo que está evocado desde los orígenes de su vida. Este hombre había tenido una madre que por razones políticas era perseguida y entonces él no sabía si una noche iba a dormir en un lugar o los iban a desalojar. O sea, tuvo una infancia en donde todo el tiempo estaban escapando y migrando de una casa a otra y volviendo a empezar de nuevo. Lo que Christopher Bolas dice es que la memoria de eso, que le llama lo sabido no pensado, se evocaba a la hora de apostar, porque el ludópata en un juego se juega el volver a empezar otra vez todo. Entonces, este es otro ejemplo clínico del inconsciente receptivo, cómo puede ser evocado en una conducta, en este caso la ludopatía. ¿Sí? El inconsciente desactivado es la clínica del trauma. Para mí el mejor ejemplo de la clínica del trauma es el concepto de madre muerta de Green. Es decir, una madre que sí está, pero se tiene que retirar abruptamente porque entra en un duelo, es un ejemplo de cómo se puede desactivar la vitalización de un bebé. El ejemplo que pone Hugo Blechmar es el de Spitz, el del marasmo y el hospitalismo. Los bebés abandonados que terminan en guardería y se dejan morir por depresión. Ese es el ejemplo que pone Hugo. A mí me gusta más el ejemplo de Green, o pienso en la categoría madre muerta como una clínica del inconsciente desactivado. Es decir, alguien que era deseado y deseante, visto, libidinizado, se le quita abruptamente esa libido, esa atención, y entonces cae en una depresión, pero es una depresión blanca. Y eso es un producto propio, me parece, de algo del orden de lo traumático, de lo desactivado. En cuanto al inconsciente no acaecido, es lo que fundamentalmente Bion ha trabajado en la mayor parte de su obra, sobre que un paciente viene a pensar lo que no ha podido ser pensado o viene a que nazca lo que no ha podido nacer, sobre todo a nivel función mental. Pueden ser ejemplos tan simples como que hay pacientes que no han podido, por ejemplo, generar la capacidad de decir que no. Y el análisis después de un largo tiempo puede producir esa gran experiencia de poder decir que no. Otro ejemplo que se me ocurre, ya por último, de este inconsciente no acaecido, es el que plantea Jaime Lutemberg en El vacío mental, que es de un chico que se llamaba Javier, que conducía motocicleta a alta velocidad, ebrio, y no tenía ninguna conciencia de que eso era peligroso. Y entonces es muy interesante porque aquí Jaime lo que va a decir es que este paciente no tenía la capacidad de angustiarse. La angustia como una función neurótica no había advenido. La angustia es un lujo neurótico y es una angustia señal para saber estoy en peligro y puedo morir si conduzco de esta manera. Con el paso del análisis, Javier puede recuperar su capacidad de angustiarse y por lo tanto puede discriminar conductas de riesgo de conductas que no son de riesgo. La angustia como función mental es algo que advino vía el trabajo analítico. Entonces, yo diría que cualquier cosa que no ha acaecido, no ha advenido,
puede ser producto del inconsciente inédito. ¿Sí? Pues hay muchas felicitaciones también. Los felicitan a todos los ponentes de la mesa. Una reflexión dice, lamentablemente a muchos psicoanalistas no les interesa la epistemología psicoanalítica. Prueba de ello es que han abandonado la metapsicología freudiana. ¿Qué opinan de eso? Isa. Ya, ¿Quién? Jazz. Ok. Bueno, sí, se junta con otra pregunta que quería hacerle a Jazz. Tú nos has hablado de la importancia de un trabajo interdisciplinario. ¿Por qué es importante ese trabajo interdisciplinario? Ok, sobre la pregunta que llegó del público, pienso que la metapsicología freudiana no se ha abandonado. Ya lo estaban explicando los dos colegas, que se actualiza, se revisa y muchos de los aspectos de la metapsicología freudiana funcionan, ¿no? Al menos para la clínica. Y estoy de acuerdo en que hay poco trabajo epistemológico para revisar la técnica psicoanalítica. Entonces, esto se liga con la segunda pregunta que me hace Isa. Yo noto, hay una exigencia y es una parte cultural donde hemos venido aprendiendo a trabajar de manera interdisciplinaria. Y me quedé también con las conclusiones de Ricardo cuando dice que el trabajo interdisciplinario es ético. Y entiendo que viene desde la parte del pensamiento complejo de Morán, donde hay una apertura, hay un diálogo, hay un intercambio eh, pues muy positivo para complementar los fenómenos o los objetos de estudio. Y me parece que al menos en ese ejercicio de diálogo y de pluralidad es muy conveniente el trabajo interdisciplinario. Pero lo que yo veo como un riesgo es que no se separe, que cada disciplina y cada ciencia entienden a ese fenómeno y a ese objeto de manera distinta y por lo tanto su aproximación y sus métodos son distintos. Pienso que el psicoanálisis contemporáneo está en la primera fase del diálogo, de la búsqueda por enriquecer su comprensión del fenómeno, pero que aún hacen falta rigurosidades en el método. Y es donde viene la decisión de la clínica con la teoría, que creo que también se está viendo en las dos participaciones de mis colegas. Sí, ¿se puede decir algo? Claro. Y que, bueno, a mí el trabajo, bueno, los dos trabajos me interesaron mucho, o sea, por un lado me da mucho gusto que nos atrevamos a pensar y a plantear modelos, como es el trabajo de Ricardo, y por otro lado, a mí me encantó la confrontación que hace tú, Jazz, porque, bueno, esa preocupación yo creo que sí existe en psicoanálisis, a lo mejor somos muy pocos los que nos interesa. De hecho, yo, digamos, profesionalmente crecí en un mundo en que la gente alegremente decía, no, yo soy clínica, yo no soy teórica. Y siempre me planteaba, ¿cómo puedes hacer clínica si no tienes una teoría para hacer la clínica, ¿no? Entonces yo creo que a partir de esto que decía Jazz y que me parece muy importante, bueno, justo el libro ese que puse ahí en las diapositivas del doctor Gutiérrez Terrazas, que es sobre teoría psicoanalítica, habla de la importancia de precisar cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis y los métodos propio del psicoanálisis, precisamente en respuesta a una crítica muy fuerte que hace Popper del psicoanálisis como teoría, ¿no? De cómo está construida. Porque también señalaba Isa con mucha razón, Jazz con mucha razón, que Freud pensó el psicoanálisis, obviamente desde los referentes de su propia formación profesional, ¿sí? ¿En dónde lo basó? En la antropología del siglo XIX, en la lingüística de principios de siglo, en la biología de Ramón y Cajal con el fenómeno de acto-reflejo. Si uno lee el proyecto de una psicología para neurólogos, Freud era como clínico capaz de identificar lesiones cerebrales sin los equipos que hay ahorita. O sea, eso es algo como que
luego se nos olvida, ¿no? Que él era un médico que paulatinamente fue eligiendo su objeto de estudio y que tuvo que ir abandonando sus propios referentes teóricos. Todo el mundo sabemos que en teoría del aprendizaje, que lo normal es que el abordaje de cualquier cosa nueva de parte de nosotros, inmediatamente intentemos traducirlo a los lenguajes que conocemos, o los procesos de acomodación y asimilación explicados por Jean Piaget. Entonces yo creo que como psicoanalistas, pero como clínicos en general, lo primero es que tenemos que diferenciar es qué estamos pretendiendo estudiar, el psiquismo humano en su totalidad, la mente humana con todos los fenómenos estos que señalaba muy bien Jazz, ¿no? Sobre si, ¿qué vamos a estudiar? Las conductas, los fenómenos mentales, los fenómenos de la conciencia, el devenir de las percepciones o todas las propuestas que nos está haciendo CAES con respecto a la subjetividad, la intersubjetividad, Entonces, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? Y dependiendo del objeto de estudio tiene que ser nuestro método, y el método tiene que ser coherente con el objeto. O sea, nadie va a estudiar sangre sacándole fotos. ¿Sí me explico? O sea, se necesitan elementos químicos para analizar la sangre. Es como definir el objeto, y lo otro es, que por eso se me hace muy interesante la propuesta de Ricardo, es sí pensar precisamente a partir de la clínica, precisamente, pues de hecho el psicoanálisis nace a partir de la clínica con los neuróticos, en modelos que nos permitan trabajar por la salud mental, que nos permitan entender nuestros comportamientos, pero que es imposible que seamos todólogos. Por eso necesitamos de la interdisciplinaridad y de otros saberes, a lo mejor no tanto para integrarlos en nuestro quehacer, pero sí para integrarlos como referentes, porque luego tenemos fenómenos que a mí me consta, ¿no? Que he visto diagnósticos de diagnóstico complejo de Edipo no resuelto. Y yo, Dios de mi vida, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que complejo de Edipo no resuelto? O sea, me queda claro que lo hace alguien que no tiene ni idea de qué es el complejo de Edipo, por un lado, y por otro lado, de cuándo acá, eso es un diagnóstico. ¿Cuáles son sus criterios para decir que eso es una categoría de psicopatología? Pero existen. Sí, bueno, hay mucho más, ¿no? Pero no quiero acaparar. Pues vamos comenzando a cerrar la mesa. No, estábamos muy emocionados. Sí. ¿Hay más preguntas, Tamara? Pues referente a la pandemia, ¿no? Les están preguntando sobre después de tantas pérdidas en la pandemia, ¿qué trabajo habrá que hacer con cada paciente? No sé, desde su perspectiva, desde los modelos que plantean. Ricardo. Bueno, podría decir algo así a bote pronto, porque para mí uno de los retos de la pandemia está en el propio clínico, porque esta situación nos pone en jaque o pone sobre la mesa qué tan flexibles somos, qué tantas posibilidades de modificar el encuadre tenemos, qué posibilidades tenemos también de ser más maleables, más adaptables, por ejemplo, haciendo sesiones virtuales. Es decir, lo primero que se me ocurre de inmediato, antes de pensar en el paciente, que va en sí mismo ya es algo complicado, es en el propio clínico frente a la pandemia. Porque además, una cosa particular de la pandemia, a diferencia de quizá otra situación que se ha dado antes, en cuanto a los límites de lo analizable o clínicas, por ejemplo, de los desastres naturales, etcétera, es que esta situación, el mismo clínico está inmerso en el mismo problema. Es decir, la pandemia también le llega al analista, también está angustiado, también tiene incertidumbre, también tiene cualquier tipo de fantasía respecto a lo que está pasando, y el paciente lo sabe. Yo he dado recientemente 3 webinars sobre la pandemia desde Winnicott, Bion y Meltzer, solamente como 3 autores que te pueden dar pistas de entender esto. Pero lo primero que pienso es en cómo sostener el pensamiento psicoanalítico aún en estas condiciones de trabajo. Esto lo complemento con lo que se viene diciendo antes. Yo creo que bienvenida la transdisciplina, bienvenido el diálogo con la filosofía, con las artes, con la sociología, etcétera, pero tenemos de que cuidar mucho nuestra especificidad
y el discurso propio de nuestra disciplina, ¿no? Y este sería un poquito el riesgo que está muy bien planteado en el trabajo de Yasmín, los riesgos que se puede correr, el error por errores epistemológicos o de otro orden, ¿no? Entonces, yo pienso que acá lo importante es cómo sostener una sesión analítica, por ejemplo, aún en la virtualidad y en un acontecimiento que está sucediendo tanto en la mente del paciente como en la mente del analista, ¿sí? ¿Y con qué nos podemos quedar hoy? ¿Cómo puede cerrar cada uno? Bueno, yo cerraría con dos cosas. Una, de hecho, tu trabajo en este congreso fue respecto al tema de cómo trabajar en épocas de pandemia. Yo escribí un texto que creo van a subir a la página de la Sociedad de Psicoanálisis sobre esto y pues bueno, repetiría lo que acaba de decir Ricardo, ¿no? Como que lo primero es que nos confronta y que nos impacta de todas las maneras, incluidas las económicas, ¿no? Pero bueno, yo cerraría con la frase que pongo como epígrafe de mi trabajo, que es que el ser humano no es plenamente autónomo. Su libertad se enferma cuando se entrega a las fuerzas ciegas del inconsciente, de las necesidades inmediatas del egoísmo, de la violencia. Es en ese sentido, está desnudo y expuesto frente a su propio poder. Muchas gracias. Jazz. Y yo cerraría para las personas que están interesadas en el psicoanálisis y en su epistemología con la recomendación de que lean, para empezar, epistemólogos del siglo pasado, algunos más contemporáneos, y también que critiquen o tengan un pensamiento crítico respecto a las congruencias que hay o no hay en la clínica y en la teoría, y pensar que como una solución pues más cercana, si la epistemología no alcanza aún a explicar el método psicoanalítico, la hermenéutica sí puede ser una herramienta útil. Algunos psicoanalistas contemporáneos la revisan, la utilizan, la están tratando de incorporar al método psicoanalítico. Y bueno, yo estoy de acuerdo en que el psicoanálisis es una hermenéutica y que el método hermenéutico podría ayudar a que el psicoanálisis progrese en estas cuestiones epistemológicas. Muchas gracias. Nos queda un minuto. Ricardo y Amara. Bueno, un minuto. Pues que lo interesante del fenómeno del inconsciente es que se sigue escribiendo, esto no ha acabado, es una investigación abierta, y que el inconsciente, como dice Freud, es algo vivo y en desarrollo, y que es muy importante estarse actualizando y sobre todo pensando en los jóvenes que quieren o pretenden ser psicoanalistas. Es muy importante darles y transmitirles modelos de inconsciente que les sean más familiares a su presente y a su clínica y a la problemática actual que viven, de modo que no aborten la misión y si su deseo y su sueño es ser analistas, no quede eso truncado por haberle sido transmitidos modelos anacrónicos que francamente con los que no se sienten identificados ni familiarizados. Muchas gracias, Ricardo. Amara. Solamente agradecerles su participación. Me parece que abren pues muchas preguntas y bueno, pues coincido con Ricardo que no hay caminos cerrados, sino muchos que se abren, ¿no? Y me parece interesante seguirlos pensando, seguir cuestionando, seguir estudiando. Agradecerle a Isa, a los ponentes y pues ojalá nos volvamos a encontrar en otra mesa. Ha sido un gusto conocerlos. Ha sido también una mesa muy enriquecedora. Yo me quedo con muchas cosas que pensar. Muchas gracias a todos, a las personas que nos han escuchado y gracias, Ampaj. Hasta pronto.